Los que han contradicho la ortodoxia cristiana son llamados herejes. Hoy conoceremos a 15 de esas voces incómodas, sus ideas, sus conflictos y el legado que dejaron en la teología y cultura. Nos acompañarán Giordano Bruno, Jan Hus, Servet, Martín Lutero, Spinoza, Arrio, Nestorio, Eutiques, Averroes, Calvino, Hans Kung, Pelagio, Marción, Valentín. En la tradición cristiana, especialmente la Iglesia Católica, la herejía no ha sido simplemente una diferencia de opinión, sino un desafío serio a las verdades fundamentales reveladas por Dios y custodiadas por la Iglesia. Desde los primeros concilios ecuménicos, la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ha procurado salvaguardar la unidad doctrinal y proteger la fe del pueblo de Dios frente a errores que podrían poner en riesgo la salvación de las almas. Aquellos que difundían enseñanzas contrarias al Evangelio eran llamados con caridad a la corrección y cuando persistían en el error, eran juzgados por tribunales eclesiásticos conforme a los criterios de la época. Aunque las penas impuestas puedan parecer hoy severas, reflejaban la gravedad con la que se valoraba la verdad revelada y el bienestar espiritual de la comunidad. No obstante, incluso en medio de estas tensiones, muchas controversias suscitaron profundos debates que llevaron a una comprensión más rica y matizada de la fe. Cuestiones sobre la divinidad de Cristo, la relación entre fe y razón o la autoridad del magisterio ayudaron a consolidar la doctrina católica que hoy veneramos. Conocer la historia de estos 15 personajes cuyas ideas fueron corregidas o rechazadas no es glorificar la herejía, sino reconocer cómo, incluso a través del error, Dios ha sabido conducir a su iglesia hacia una mayor claridad y fidelidad al mensaje de Cristo. Así que sin más, vamos a la lista de los 15 herejes que cambiaron la historia. Yo soy Giordano Bruno, fraile dominico italiano. Negué la divinidad única de Cristo y cuestioné la virginidad de María. Fui juzgado por la Inquisición por estos planteamientos. Giordano Bruno fue condenado por la Iglesia no por apoyar el heliocentrismo o especular sobre vidas en otros planetas, sino por rechazar verdades fundamentales del catolicismo. Negó la divinidad de Cristo, la Trinidad, la virginidad de María y la transubstanciación, abrazó el panteísmo, la reencarnación y la magia, todo ello considerado herejía grave. Aunque hoy se le exalta como mártir de la ciencia, esa visión es engañosa. Como señala Scientific American, su juicio fue por transgresiones religiosas, no por cosmología. Soy Jan Hus. Fui condenado en Constanza por sostener la doble predestinación y que la Iglesia son solo los predestinados, impulsando el cisma. Inspiré a Lutero. La Iglesia condenó a Jan Hus principalmente porque sus enseñanzas ponían en peligro la unidad, autoridad y sacramentos del cuerpo de Cristo. Ante el Concilio de Constanza fue declarado hereje manifiesto por negar la autoridad del Papa y concilios, afirmar que solo los predestinados conforman la Iglesia verdadera, insultar al clero y continuar enseñando estas ideas tras ser amonestado y excomulgado. Además, se opuso públicamente a la venta de indulgencias y quemó bulas papales, fomentando el conflicto civil y la insubordinación. Hoy la cultura pop suele retratarlo como un mártir por la libertad religiosa o precursor de la ciencia, pero esta visión está distorsionada. Como subrayan fuentes católicas, no fue juzgado por críticas legítimas a la Iglesia, sino por rechazar dogmas centrales y persistir en el desafío al magisterio con voluntad obstinada. Hus fue un agitador, llamó al Papa anticristo. Podemos lamentar la crueldad con que fue tratado, pero su condena no fue un error judicial menor, fue el desenlace inevitable de una ruptura grave con la fe católica. Además de que fue causante de las guerras husitas que tantas muertes provocaron. Soy Miguel Servet, español, médico y teólogo. Descubrí la circulación pulmonar. Negué la Trinidad y el bautismo infantil. Por mis ideas fui condenado por Calvino y quemado vivo en Ginebra en 1553. Miguel Servet fue un pensador profundamente polémico del siglo XVI, cuya obra teológica lo colocó en abierta contradicción con los dogmas fundamentales del cristianismo. Negó la Trinidad, reinterpretó la divinidad de Cristo como una gracia otorgada y no como una naturaleza eterna, y rechazó el bautismo infantil, negando su carácter sacramental.
Estas posturas lo alejaron de la ortodoxia y lo colocaron en terreno herético según los criterios doctrinales vigentes. Aunque perseguido por la Inquisición, su muerte no fue obra de la Iglesia Católica, sino del Consejo Protestante de Ginebra, bajo la influencia directa de Juan Calvino, quien lo denunció, lo privó de defensa legal y lo condenó a la hoguera en 1553. Servet fue ejecutado junto a sus libros, en una escena que buscaba borrar no solo su cuerpo, sino su pensamiento. Hoy, su figura es reivindicada como símbolo de libertad de conciencia, pero muchas veces se omite que sus doctrinas estaban en abierta oposición a la fe cristiana tradicional. La cultura popular lo presenta como mártir de la ciencia por su descubrimiento de la circulación pulmonar, ignorando que su condena fue teológica, no científica. Su legado, aunque valioso en el plano humanista, exige una lectura Soy Martín crítica y Lutero. contextualizada. Rompí con Roma al proclamar que la salvación viene solo por la fe. Clavé 95 tesis en Wittenberg, encendí la Reforma y dividí el cristianismo occidental. Martín Lutero, nacido en el año 1483 y muerto en 1546, fue el monje agustino que desafió el poder papal al proclamar que la salvación se obtiene solo por la fe, sola fide, y no por obras ni indulgencias. Esta doctrina, junto con su rechazo a la autoridad del Papa y a varios sacramentos, fue considerada herejía por la Iglesia Católica. Pero su legado no está exento de sombras. En sus últimos años, Lutero escribió textos profundamente antisemitas, como sobre los judíos y sus mentiras, en el año 1543, donde pidió quemar sinagogas, prohibir la enseñanza rabínica y expulsar a los judíos. Estos escritos fueron usados siglos después como propaganda por el régimen nazi. Su carácter era combativo y mordaz. Cuando Enrique VIII lo criticó por su doctrina, Lutero respondió llamándolo cerdo, imbécil y mentiroso. También fue agresivo con otros reformadores, como Ulrico Zwinglio, con quien discutió acaloradamente en el coloquio de Marburgo, año 1529, sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Lutero se negó a reconocerlo como hermano en la fe, diciendo, «Tu espíritu es diferente al nuestro». Se alegró con la muerte de Zwinglio y su muerte en el campo de batalla lo consideró un justo castigo divino por sus herejías. Melanchthon se negó a entregar la correspondencia de Calvino a Lutero, pues sabía que las ideas del francés harían enfurecer al sajón, por considerarlo hereje. Johann Eck lo derrotó en Leipzig, lo cual lo obligó a reconocer que ya no podía estar dentro de la Iglesia Católica pues suscribía las mismas ideas de Jan Hus, un hereje condenado. Lutero fue un genio teológico, pero también un hombre de pasiones intensas, cuya pluma encendió tanto la reforma como la polémica. Me expulsaron, me excomulgaron, me maldijeron con una fórmula que no admite perdón. Pero no dejé de pensar, abracé a Dios como sustancia infinita. Soy Spinoza. Baruch Spinoza, filósofo del siglo XVII, nació en Ámsterdam en el seno de una familia sefardita que había huido de la Inquisición portuguesa. Hay que aclarar que sería un hereje conforme al judaísmo. Vivía de pulir lentes, no de la filosofía. Educado en la tradición judía, pronto desafió los pilares del dogma, negaba los milagros, reinterpretaba las escrituras como textos históricos y veía a Dios no como persona, sino como sustancia infinita, inseparable de la naturaleza. A los 23 años fue excomulgado de la comunidad judía con una sentencia implacable, un herem que lo maldecía de día y de noche. A partir de entonces vivió en el exilio, dedicándose a pulir una ética basada en la razón y la libertad interior. Su obra, radical y silenciosa, influyó en el pensamiento moderno desde la ciencia hasta la política. Para muchos, fue el cristiano sin bautismo, para otros, el hereje que pensó con amor. Soy Arrio. Dije que el Hijo fue creado, que hubo un tiempo en que no existía. La Iglesia me llamó hereje, pero yo solo defendí la unicidad de Dios. Fui condenado en Nicea, pero mi pensamiento no murió. Arrio fue un teólogo cristiano del siglo IV, nacido en Libia y formado en la escuela de Antioquía. Como presbítero en Alejandría, se convirtió en el centro de una de las mayores controversias doctrinales del cristianismo primitivo, el arrianismo. ¿Qué enseñaba? Arrio sostenía que Cristo no era eterno ni consustancial al Padre, sino una criatura divina creada de la nada. Para él, hubo un tiempo en que el Hijo no existía,
lo que implicaba que Jesús era inferior en naturaleza al Dios Padre. Herejía y conflicto. Su doctrina fue condenada como herética en el Concilio de Nicea, 325, donde se formuló el credo niceno afirmando que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre. A pesar de su excomunión, el arrianismo se expandió por el imperio, especialmente entre tribus germánicas como los visigodos y ostrogodos. Legado. Aunque sus escritos fueron destruidos, su influencia perduró durante siglos. Arrio representa el desafío de pensar a Dios fuera de los límites establecidos, y su figura sigue siendo clave para entender los debates sobre la naturaleza de Cristo y la formación del dogma cristiano. Una seta, un polemista, un rupturista. Arrio no fundó el arrianismo, pero lo convirtió en una crisis que definió la ortodoxia. Me llamo Nestorio. Fui patriarca de Constantinopla, pero no acepté que María fuera llamada Madre de Dios. En Cristo vi dos naturalezas, no una sola. Por eso me condenaron en Éfeso. Nestorio fue un teólogo cristiano del siglo V, nacido en Siria y formado en la escuela de Antioquía. En 428 fue nombrado patriarca de Constantinopla, pero su interpretación de la naturaleza de Cristo desató una de las mayores controversias doctrinales del cristianismo primitivo. ¿Qué enseñaba? Sostenía que en Cristo había dos naturalezas separadas, una divina y otra humana, unidas por dignidad, no por esencia. Por eso rechazaba llamar a María Theotokos, Madre de Dios, proponiendo en su lugar Christotokos, Madre de Cristo. Esta postura fue vista como una división de la persona de Cristo. Condena y exilio. Su doctrina fue condenada como herética en el Concilio de Efeso, 431, impulsado por Cirilo de Alejandría. Nestorio fue depuesto, excomulgado y finalmente exiliado al desierto de Libia, donde murió hacia el año 451. Legado. Aunque sus escritos fueron destruidos, su pensamiento sobrevivió en la Iglesia del Oriente, que difundió el nestorianismo desde Persia hasta China. Su obra El Bazar de Heráclides, escrita en el exilio, revela una teología más matizada de lo que sus críticos admitieron. Nestorio no negó la divinidad de Cristo, pero su forma de explicarla lo convirtió en símbolo de ruptura. Su figura sigue siendo clave para entender cómo se definió la ortodoxia cristiana. Soy Eutiques. Defendí que Cristo tenía una sola naturaleza divina, absorbiendo la humana. Me condenaron por negar lo humano en lo divino. Combatí nestorianismo, pero me fui al extremo. Fui monofisita. Eutiques fue un archimandrita del siglo V en Constantinopla, conocido por promover el monofisismo, doctrina que afirmaba que en Cristo había una sola naturaleza divina, absorbiendo la humana tras la encarnación. En su afán por combatir el nestorianismo, cayó en el extremo opuesto, negó la plena humanidad de Jesús. Fue condenado por herejía en el Sínodo de Constantinopla, 448, rehabilitado brevemente en el polémico Latrocinio de Efeso, 449. Y finalmente excomulgado en el Concilio de Calcedonia, 451, que definió que Cristo tiene dos naturalezas unidas sin confusión ni división. Aunque su doctrina fue rechazada, el monofisismo sobrevivió en algunas iglesias orientales. Eutiques quedó como símbolo de cómo el exceso doctrinal puede distorsionar el misterio cristológico. Un radical de la unidad, un hereje por exceso. Eutiques quiso defender a Cristo, pero terminó borrando su carne en la luz. Me llamo Averroes. Nací bajo el Islam en Córdoba, y creí que la razón era parte de la revelación. Por unir filosofía y fe, el califa Yaqub al-Mansur me exilió. Me llamaron hereje. Averroes, nacido en Córdoba en 1126 en una familia de juristas muladíes, fue médico, juez y filósofo andalusí. Comentó extensamente las obras de Aristóteles, defendiendo que la razón y la revelación podían dialogar sin contradicción. Esta postura lo enfrentó a los teólogos islámicos más ortodoxos. En 1195, el califa almohade Yaqub al-Mansur lo exilió y prohibió sus escritos. Murió en Marrakech en 1198, pero su legado cruzó fronteras, influyó en Tomás de Aquino, Spinoza y el pensamiento renacentista. Averroes fue el hereje racional del Islam, el que pensó sin miedo. Me llamo Juan Calvino. En Ginebra instauré orden con mano dura, castigos, vigilancia. Me llamaron reformador,
pero también sembré el terror. Prediqué que Dios predestina al infierno. Juan Calvino enseñó la doctrina de la doble predestinación. Según esta visión, Dios no solo elige a algunos para la salvación, sino que también predestina a otros para la condenación eterna, no por sus obras, sino por su voluntad soberana. Calvino lo expresó con crudeza: el decreto es ciertamente terrible, lo admito. Para él, esta doctrina no era especulativa, sino bíblica y pastoral, mostraba la majestad de Dios y la incapacidad humana de salvarse por mérito propio. Esta idea fue muy polémica, incluso dentro del protestantismo. Algunos reformadores como Zwinglio y Bullinger intentaron suavizarla, pero Calvino la defendió como parte esencial de la teología reformada. Calvino predicó que Dios predestinaba tanto al cielo como al infierno, y lo hizo convencido de que esa verdad revelaba la justicia y soberanía divina. Soy Hans Kühn. No fui declarado hereje formalmente, pero Roma me consideró heterodoxo. Cuestioné la infalibilidad papal, propuse una ética mundial y soñé con una iglesia dialogante. Me silenciaron, pero no me callé. Hans Kühn fue un sacerdote y teólogo suizo nacido en 1928, conocido por su papel en el Concilio Vaticano II y por desafiar varios dogmas de la Iglesia Católica. En 1970 publicó Infalible, una pregunta, donde cuestionó el dogma de la infalibilidad papal, lo que provocó una fuerte reacción del Vaticano. En 1979, bajo el pontificado de Juan Pablo II, la Congregación para la Doctrina de la Fe le retiró la venia docendi, es decir, el permiso oficial para enseñar teología como representante de la doctrina católica. Aunque no fue excomulgado ni declarado hereje formalmente, fue considerado teológicamente heterodoxo y apartado del magisterio oficial. Continuó enseñando en la Universidad de Tubinga desde la Facultad de Filosofía y fundó la Fundación Ética Mundial, promoviendo el diálogo interreligioso y una ética común para la humanidad. Soy Pelagio. Creí en la libertad humana y en la bondad natural del hombre. Negué pecado original y defendí que podemos elegir el bien sin gracia divina. Roma me condenó, pero yo confié en la voluntad libre. Pelagio fue un monje británico del siglo IV que enseñó en Roma y luego en África, donde se enfrentó con San Agustín de Hipona. Pelagio afirmaba que el ser humano nace moralmente neutro, sin pecado original, y que puede elegir el bien sin necesidad de la gracia divina. Para él, la voluntad humana era libre y suficiente para alcanzar la santidad. Agustín, en cambio, defendía que el pecado de Adán afectó a toda la humanidad, esclavizando la voluntad y haciendo indispensable la gracia de Dios para obrar el bien. Esta diferencia llevó a una de las controversias más profundas de la teología cristiana. Pelagio fue condenado por herejía en los concilios de Cartago, 418, y Efeso, 431, mientras Agustín se consolidó como el doctor de la gracia. El pelagianismo fue rechazado, pero su eco persiste en debates sobre libertad, responsabilidad y salvación. Pelagio creyó en la virtud sin ayuda divina. Agustín respondió que sin gracia no hay redención. Soy Marción. Dije que el Dios del Antiguo Testamento era un demiurgo inferior, distinto del Dios supremo revelado por Cristo. Hice un primer listado de libros del Nuevo Testamento. Marción de Sinope, nacido en el siglo II, fue uno de los primeros grandes disidentes del cristianismo. Enseñó que el Dios del Antiguo Testamento era un demiurgo inferior, vengativo y legalista, distinto del Dios supremo revelado por Cristo, amoroso, misericordioso y ajeno al mundo material. Rechazó por completo el Antiguo Testamento y creó su propio canon, compuesto por una versión editada del Evangelio de Lucas y 10 epístolas paulinas. En el año 144 después de Cristo fue excomulgado en Roma, y su doctrina, el marcionismo, fue condenada como herejía. Sin embargo, su visión radical del Evangelio influyó en el desarrollo del canon cristiano y en debates posteriores sobre la relación entre ley y gracia. Marción fue el que quiso purificar el cristianismo de sus raíces judías, y por eso lo llamaron el primogénito de Satanás. Pero su pregunta sigue viva: ¿es el Dios de la cruz el mismo que el del Sinaí? Me llamo Valentín. Del pleroma emanaron eones y un demiurgo ignorante creó este mundo. Cristo descendió para despertar la chispa divina en los elegidos. Me llamaron gnóstico y hereje, pero solo revelé lo oculto.
Valentín fue un maestro gnóstico egipcio del siglo II, formado en Alejandría y activo en Roma desde 136. Convirtió su carisma en una escuela sistemática que mezclaba platonismo medio, mitología judía y símbolos cristianos. Su cosmología describe un pleroma de 30 eones emanados de un ser primordial. Sofía, el león más bajo, cae y engendra un demiurgo ignorante que crea este mundo material. De esa chispa divina exiliada en la materia nacen tres tipos de humanos, los psíquicos, materiales, los psíquicos, animales, y los neumáticos, espirituales, únicos capaces de recibir la gnosis que los reintegra al pleroma. Cristo, en su docetismo, es enviado como salvador del pleroma para despertar en los elegidos la semilla divina. San Ireneo, Tertuliano e Hipólito refutaron sus tesis y calificaron al valentinianismo como herejía. Aún así, sus textos hallados en Nag Hammadi revelan hoy la riqueza poética y mitológica de su propuesta. Cuando reflexiono sobre la tensión entre ortodoxia y herejía, siento la vibración de una iglesia que no teme revisar y defender sus cimientos. La herejía, entendida como negación pertinaz de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, evidencia el valor de definir con precisión lo esencial. La ortodoxia, lejos de ser un corsé asfixiante, es la brújula que orienta nuestra fe hacia la verdad revelada, evitando que naufraguemos en interpretaciones erráticas. He comprobado que los dogmas son faros que iluminan incluso en la noche más oscura. No son meras proposiciones estáticas, sino verdades reveladas definidas por la Iglesia como inmutables e infalibles, que consolidan un marco compartido para entender a Dios y al hombre. Gracias a esos cimientos, cada generación hereda una fe viva que se renueva sin romper con sus raíces profundas. A lo largo de la historia, los dogmas han sido la respuesta ante herejías que amenazaban con fracturar la unidad del pueblo de Dios. Desde el Concilio de Nicea hasta las luchas contra el gnosticismo y el arrianismo, la definición clara de cada verdad salvó a la Iglesia de la confusión y el desorden. Fue esta misma fortaleza la que permitió, en momentos de crisis, preservar la comunión de fe y la armonía doctrinal. Para mí, la armonía de nuestra fe se cimienta en ese delicado equilibrio, la libertad de conciencia iluminada por la certeza de los dogmas, que brotan del magisterio infalible del Espíritu Santo. Mantener vivos esos principios no es cercenar la búsqueda sincera de Dios, sino custodiar el tesoro que Él nos confió, asegurando que la barca de Pedro navegue unida, firme y siempre dispuesta al encuentro con el misterio divino.